los que puedan verlo. Muy buenas Hola tardes profe, ¿qué a tal? Buenas todos, tardes. todas. Muy buenas tardes. Aprovecho de saludarlos nuevamente a todos. Jonathan, Cristian, David, Mariana, Tomás, bienvenidos y bienvenidas. La sesión de hoy es importante porque es el comienzo de los antecedentes de la transformación de este mundo contemporáneo. Y nos vamos a detener en dos procesos claves. La revolución industrial como uno de los principales procesos de transformación económica que ha delineado el mundo contemporáneo y, en segundo punto, la Revolución Francesa, la transformación política más importante de este mundo contemporáneo. Como pueden saber y adelantar, nos vamos a trasladar a fines del siglo XVIII, entre 1750 a 1789 aproximadamente, para poder entender mejor, situarnos en tiempo y espacio en estos procesos. Vamos a partir primero, pues, por la Revolución Industrial, y con respecto a ella, quisiera consultarles qué ideas tienen con respecto a la revolución industrial. Pueden escribirlo por el chat o pueden comentarlo. ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan revolución industrial? Básicamente procesos de automatización de la época. Ujú, Ahora quizás es distinto, pero en la época una especie de seriado de automatización de los procesos que antes eran ujú, prácticamente todos artesanales. ujú. En esta etapa se empezaron a automatizar, a hacer a mayor escala, probablemente. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Eh, Nos vamos a referir a el proceso de mecanización de la industria. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que lo más reciente, el mundo sofisticado, cómodo, con todos los beneficios de la tecnología que contamos hoy, es algo muy reciente, en un abrir y cerrar de ojos visto desde el tiempo histórico. Sin embargo, lo que tenemos en el siglo XVIII es un proceso de transformación de una industria artesanal a una mecanización de la industria, es decir, a la introducción de nuevas tecnologías a partir de la fuerza de vapor que dieron un vuelco a distintos órdenes de la vida. Y acá es importante que podamos retrotraernos a esa industria artesanal de la cual ya habían adelantado pasos gigantescos los romanos, los griegos, entre otros. Hay vestigios en España de montañas completas que fueron literalmente removidas en búsqueda de distintos metales preciosos y metales eh, necesarios para la vida en el mundo romano. Y ese proceso de transformación gigantesco, toneladas de volúmenes de material, significaron también un proceso de organización, de estructura y también de herramientas. Muchos de la industria del mundo antiguo fue a partir de la tracción animal o fuerza humana. Entonces, por eso es importante que podamos distinguir, diferenciar este proceso. Con su permiso, voy a compartir pantalla para que podamos visualizar de una mejor manera esto a lo que nos vamos a referir, ¿sí? Hoy voy a compartir con ustedes este documento que está en PDF sobre la revolución industrial del siglo XVIII y sus implicancias en el mundo contemporáneo. Por favor, eh, yo a veces hablo un poco rápido, entonces eh, eh, levanten la mano o escriban por el chat y hagan todas las preguntas correspondientes. Y si ustedes notan que no comprendieron algún punto, me lo hacen saber y lo volvemos a conversar y lo podemos volver a ejemplificar de otro modo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué agenda vamos a tener para esta parte? Primero, entender
¿a qué nos referimos con revolución de la máquina? Segundo, ¿por qué fue Inglaterra el, el espacio de este proceso de transformación? Recuerden ustedes que en la literatura especializada, en la bibliografía, también se conoce este proceso como Revolución Inglesa, Revolución Industrial Inglesa, Primera Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial Inglesa. Pueden encontrarlo con estas distintas denominaciones y nos referimos a un mismo proceso. ¿De acuerdo? Asimismo, es importante que nos detengamos en analizar algunos aspectos fundamentales, es decir, los agentes causales que propiciaron este proceso, los aspectos generales que implicaron estos procesos de transformación en distintos órdenes de la vida humana del sistema capitalista occidental y del mundo. Y por supuesto algunos efectos generados consiguientemente en siglos posteriores, siglo XIX, y algunas fuentes referenciales recomendadas. Entonces, acá hay otro aspecto clave para nuestras clases y nuestra comprensión del mundo contemporáneo. No existe tiempo sin espacio, ni un espacio que no se haya transformado por fuerza natural o intervención humana en el tiempo. Y esto nos refiere a un principio básico, fundamental. Toda historia se desarrolla en un espacio geográfico y todo espacio geográfico ha sido transformado a través del tiempo. Entonces, historia y tiempo, historia y espacio geográfico están inseparables. Por eso, muchas de nuestras clases van a partir por esto, por mapas. Le voy a pedir a un voluntario o una voluntaria que pueda describir qué estamos viendo en este mapa. Eh, con total libertad, no se trata de que haya especialistas, todos estamos para aprender, así que cualquier persona que pueda compartir una descripción de qué estamos viendo en este mapa. Según yo, estoy viendo 1700 aproximadamente, el ocaso Ujú, quizás del Imperio Otomano, ujú, eh, puede ser el principio de la formación del Imperio prusiano o austrohúngaro. ujú. Em, sí, básicamente eso. Lo que puedo distinguir quizás con este mapa que está acá. Sí, básicamente eso. Muchas gracias. Sí, sí, adelante. ¿Alguien que levantó la mano? Yo acompañando Sí, al compañero para que no hable solo, por lo que adelante. estoy viendo aquí en la imagen está describiendo, digamos, el tipo de gobierno, digamos, o imperio en los que se le podían dividir, digamos, Ujú, estos territorios. Porque, digamos, por los colores hay una parte que es como más del otomano, que es como más, digamos, al sur de ahí, de este sí, lado europeo, pero denota por el tema de los colores que Francia y España tienen dos tipos de gobernato distintos, a pesar de estar en un lugar, digamos, geográfico muy cercano, y Portugal, por otro lado, no se ve como reflejado con estos imperios. Entonces, lo que está mostrando es el tipo de gobierno distinto que existía ahí, o sea, como, digamos, en posición política. ujú, perfecto. Muchas gracias a ambos. Con este mapa nos situamos en Europa, siglo XVIII, 1699-1700 aproximadamente. Podemos reconocer los estados presentes en esa época. En su mayoría las formas de gobierno estaban regidas por regímenes monárquicos, en algunos casos con un carácter autoritario o absoluto, del cual hablaremos mucho más adelante, pero ahora lo que nos interesa es situar estos estados y situar a este estado insular que está
en el noroeste de Europa, Inglaterra, presente en las Islas Británicas. Acá vemos el Imperio Otomano, que es lo primero que resalta por su dimensión. Es un imperio otomano que ya había sido detenido a las puertas de Viena y todavía conservaba una parte importante de los Balcanes, pero que en el siglo posterior, los siglos posteriores, comenzaría su proceso de debilitamiento. En el centro de Europa encontramos el Sacro Imperio Romano Germánico, representado por esta línea púrpura que está acá, o un tono morado, pero quiero que se detengan acá, las Islas Británicas e Inglaterra. La condición insular de Gran Bretaña, mejor dicho, de Inglaterra, fue muy importante porque mantenía una distancia de los conflictos en Europa, pero por otro lado, también le permitía desarrollar una característica de un rasgo fundamental para la época, la comunicación marítima, el tener una fuerza naval, mercantil y armada importante. Entonces, en este punto conservamos estas ideas. Inglaterra, los estados presentes en el siglo XVIII, inicio del siglo XVIII. Este otro mapa corresponde también a esta época y es muy importante. Es un mapa que nos permite ver la dimensión del comercio global. ¿Hay alguna voluntaria o voluntario que pueda describirlo? ¿Qué estamos viendo en este mapa? Me imagino que son los viajes más recurrentes de cada imperio. Uh-huh. Recuerden ustedes que a partir del siglo XVI tenemos lo que se denominó las exploraciones geográficas europeas, que hace referencia a los grandes viajes de exploración, principalmente de origen europeo, hacia África, bordeándola, para tratar de llegar a la India y comerciar por las especies y luego a Asia. Como ustedes bien lo saben, en estos viajes, algunos estados como España, Portugal, Francia, Holanda también, o los Países Bajos e Inglaterra tuvieron también contacto y posesión con importantes espacios geográficos en América, en África y Asia. Por favor, vean estos colores. Color azul representado por Francia y los territorios que poseían América del Norte, todo lo que es la cuenca del Mississippi a lo largo del actual Estados Unidos, parte de Canadá, Quebec, Gran Bretaña representado en color naranja, que lo vemos acá también en América del Norte. Algunos de estos territorios habían sido ocupados por los holandeses o neerlandeses, como lo que sería la ciudad de Nueva York. En color verde vemos los territorios españoles, que nosotros habitualmente conocemos como el periodo hispánico o el periodo de la colonia. Y en color café vemos los territorios de Portugal y Brasil. Pero también vemos enclaves comerciales, las llamadas factorías, fundadas por portugueses originalmente y luego potenciadas por los británicos alrededor de África, de la India y de Asia. Estos aspectos son muy importantes porque entre el siglo XVI y XVII tenemos esta expansión geográfica europea y con esta expansión geográfica europea trajo consigo la incorporación de nuevos territorios de ultramar o también denominados de colonias y la aparición de un comercio global, de un comercio de intercambio de distintas materias primas. Lo vemos acá. Tenemos productos manufacturados que se exportaban de Europa a las Américas o al hemisferio occidental. Tenemos productos como esclavos o personas esclavizadas
comerciadas desde África hacia las Américas, tenemos oro, plata circulando desde América hacia Europa, azúcar, entre otros, café, especias. Y esto es muy importante porque nos devela las características ya en el siglo XVII, XVIII de un comercio global. De hecho, hay historiadores como John Tutino, historiador estadounidense, especialista en historia económica, que ha sostenido que España fue la primera potencia capitalista global a partir de la plata americana, extraída principalmente de los virreinatos de México y del Perú, y que permitió inundar con estos recursos distintas compras de mercaderías y productos en Europa y también hasta la China, hasta Asia. Entonces, aquí pueden ver un triángulo del comercio en esta época, los productos exportados desde Europa, manufacturas, y los productos exportados de África y de América hacia Europa. Entonces, estamos ante la presencia de mercados globales que interconectan continentes, ¿sí? Importante, circulación de recursos, de materias primas. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ya lo hemos visto espacialmente, geográficamente, toda esta interacción de distintos productos y materias primas, y que nos develan a una Europa como centro del comercio occidental y que controla también mercados globales, conexiones globales. Ahora nos vamos a detener en este esquema que nos permite entender el proceso de industrialización que se introdujo entre fines del siglo XVIII, es decir, a partir de 1750, y el siglo XIX. Vamos a seguirlo acá. ¿A qué nos referimos con los procesos de industrialización? Nos referimos a los procesos de transformación del aparato productivo en una mecanización de la industria, en una mecanización o revolución de la máquina, revolución tecnológica de la producción económica. Entonces, para que podamos seguir el esquema, el proceso de industrialización transformó las sociedades antiguas agrícolas que se caracterizaban por una baja productividad, es decir, de una productividad de consumo o autoconsumo local. En algunos casos, reminiscencias de relaciones feudales. Esto es muy difícil de establecer porque, como bien lo saben, el feudalismo se refiere a un periodo, una etapa de la Edad Media, pero algunos autores lo han expandido a mencionar de que estuvo distintos matices y etapas en varios países distintas, y que esta producción se dirigía principalmente al autoconsumo. De esa producción de las sociedades agrarias antiguas vino luego una revolución agrícola, es decir, una transformación del aparato productivo del consumo de alimentos. Esto implicó un aumento de la producción gracias a nuevos cultivos, una intensidad de estos cultivos, es decir, poder diversificar los cultivos, variar los cultivos de acuerdo a cada estación y cada periodo del año para que la tierra y los minerales no se agoten. Y esta sobreproducción permitió también abrir nuevos mercados para exportar, vender los excedentes. Pero este aumento de la producción agrícola trajo consigo también un aumento de la población, es decir, mayores alimentos, mayor estabilidad en la vida humana. Vino consigo un aumento de la población, un crecimiento demográfico, con ello también al entrar a una edad adulta, un aumento de la fuerza de trabajo y consiguientemente de una transformación o revolución del transporte. Es decir, un crecimiento de la presencia humana
y esta, consiguientemente, también de las rutas de comercio e interacción. Hacia el siglo XIX, hacia el siglo XVIII, nos encontramos con una primera fase de la revolución industrial. Y aquí es importante. La revolución industrial debemos entenderla en varias fases. Una primera fase que tuvo su centro en el Reino Unido, o mejor dicho, en Gran Bretaña, en Inglaterra, hacia el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y una segunda revolución industrial que tuvo su centro, su mayor espacio de fuerza hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, encontramos fases, etapas de esta revolución industrial. En esta primera fase, por favor, vean acá, nos ubicamos aquí, primera revolución industrial, 1780. El carbón se convirtió en la primera fuente de generación de energía, de calor, de combustible. Y este combustible capaz de mover máquinas a partir del vapor. Esta mecanización de la industria a partir de esta máquina del vapor trajo consigo la introducción de las máquinas en la industria textil y metalúrgica, lo que transformó la capacidad productiva de la economía en este momento. Esto trajo consigo generar mayores excedentes y una manufactura de exportación. Una segunda fase de la revolución industrial la encontramos en el siglo XIX, ya hacia 1870, fines del siglo XIX, y que tuvo como centro el petróleo como primera fuente de energía, de generación de combustible, este combustible fósil que pervive hasta el día de hoy, de la electricidad, recuerden ustedes, lo vamos a ver más adelante también, esta lucha entre la corriente continua y la corriente alterna, y que tuvo como íconos la industria siderúrgica y química. Importante, cuando hablamos de primera revolución industrial, hablamos de Inglaterra. Hablamos de las Islas Británicas, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, nos referimos a la Europa continental, Francia, parte de Alemania, también Estados Unidos y el Japón. Hay algunos historiadores que incluso hablan de una tercera fase de la revolución industrial, de esta expansión de la industria ya en el siglo XX hacia América Latina y otros países como productores de manufactura, sustitución de importaciones, entre otros. Pero en este punto quiero que nos detengamos acá, ¿sí? Entendido todo este esquema, ¿se entienden las fases? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Entonces vamos a detenernos ahora un poco más en esto. Hemos entendido el contexto espacial, lo hemos visto esquemáticamente, pero ¿a qué llamamos revolución industrial? Conceptualmente. Rafael Cartay, en 1988, escribió lo siguiente. Es una de los términos más aceptados para revolución industrial. Le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que pueda leerlo, por favor. ¿Qué es la revolución de la máquina? Destaca Rafael Cartay, 1988, que la revolución industrial es el proceso que se desarrolla en Inglaterra entre los años 1750 y 1850 y luego se difunde gradualmente a escala planetaria. Es, en esencia, la primera etapa del desarrollo del capitalismo moderno. Página 101. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces acá tenemos datos sumamente importantes. Tenemos un proceso, es decir, que se interconecta, va de la mano, Inglaterra como epicentro y un periodo temporal, 1750-1850 aproximadamente. Acá tenemos a otro historiador, un historiador británico, Eric Hobsbawm, muy conocido,
quien complementa esta visión y sostiene: fue un día entre 1780 y 1790 que se liberó de sus cadenas el poder productivo artesanal de las sociedades humanas y desde entonces se hicieron capaces de una constante, el vapor, rápida y hasta presente, una ilimitada multiplicación de bienes y servicios. Entonces acá tenemos una idea y un elemento complementario: la transformación del aparato productivo de las sociedades humanas y la fuerza constante del vapor. Entonces, esto nos retrotrae a la tecnología, la invención y la dinámica de la época. En sus pantallas estamos viendo imágenes, pinturas de Matthew Boulton, que está en la parte superior, y James Watts, que está en la imagen inferior, en la Inglaterra del siglo XVIII. Estos dos caballeros fueron pioneros en el desarrollo científico de nuevas tecnologías para poder conducir la fuerza del vapor. Importante, detengámonos acá un minuto. El principio de la mecánica de la energía del vapor ya era conocida en la antigüedad clásica. Recordemos a Herón de Alejandría, por ejemplo, y los griegos conocieron la fuerza del vapor y esta estuvo presente. Pero en ese momento la fuerza humana era mucho más humana y animal era mucho más barata y no se le vio utilidad o una viabilidad hacia esta nueva tecnología, a pesar de que los griegos la conocieron. Sin embargo, en el siglo XVIII tenemos esta vuelta a la tecnología conocida por los antiguos griegos y la conducción hacia una máquina efectiva, eficiente de conducir esta energía, es decir, de que los seres humanos fuesen capaces de dirigir esta fuerza. Y a partir de estos dos caballeros, Boulton y Watts, se ideó esta máquina. La máquina de vapor en la industria textil en Inglaterra hacia el siglo XVIII. Esta máquina de vapor era capaz de conducir la energía producida por la quema de un combustible fósil como el carbón hacia una máquina capaz de hilar, de introducir, ¿sí?, en la industria textil. Este principio transformó la vida cotidiana y la industria hasta el día de hoy. Esa transformación de esa primera máquina se convirtió rápidamente en esta imagen que tenemos en pantalla. Es decir, de una industria textil en expansión, capaz de hilar y hilvanar cada vez más y de una forma más eficiente, más rápida y con un aumento de la producción que permitiría generar nuevos mercados, o mejor dicho, ubicar en nuevos mercados estos productos y excedentes. Vamos a verlo. Entonces, ¿por qué en Inglaterra? ¿Por qué se produjo este proceso de transformación en Inglaterra? Los historiadores se han hecho esta pregunta por largo tiempo. Han habido grandes discusiones hasta la fecha y hay algunos espacios en los cuales la comunidad de historiadores ha logrado establecer puntos importantes. El primero de ellos es la condición insular de Inglaterra, condición de isla, que ofrecía unas ventajas importantes para su desarrollo. Es decir, el estar separado de la Europa continental permitió a Inglaterra estar en paz, en estabilidad política, económica de los conflictos, y esto a su vez permitió el desarrollo de nuevas ideas y nuevas tecnologías. La transformación material no es posible sin la transformación del pensamiento, de las ideas, de la iniciativa privada, de la inventiva, capaz de cobijar estos elementos. Por eso hay algunos historiadores que sostienen que el liberalismo fue uno de los aspectos más importantes que permitió
el pensamiento inglés del siglo XVIII y que permitió la iniciativa privada, la creación y la experimentación con esta industria incipiente. A su vez, por supuesto, también había condiciones naturales. La presencia de carbón, de hulla en abundancia, generaba que Inglaterra podía tener a disposición grandes cantidades de combustible a muy bajo costo. A su vez, hay algunos otros elementos. Excelentes vías de comunicación terrestres y fluviales que favorecían el intercambio de distintos productos y mercaderías. Es importante, recuerden ustedes el mapa que vimos anteriormente, el establecimiento de un mercado interno, externo, para la exportación de productos ingleses. Pensemos que en ese momento, mitad del siglo XVIII, Inglaterra tiene una importante presencia en América del Norte, en el actual Estados Unidos, en la India, en África, que le permitía obtener importantes materias primas para su industria, pero a su vez también mercados para sus productos. Había una oferta importante de libre circulación de mercadería, abundancia de capitales basado en los bancos comerciales, esto es muy importante. La revolución industrial y la mecanización de la industria se llevó a cabo a partir de la inventiva, la iniciativa privada, pero también el financiamiento de privados en estos nuevos elementos financieros. Los bancos que ya existían desde la Edad Media en la península itálica y que cobraron una nueva dimensión en este aspecto de la transformación industrial al financiar la adquisición de maquinaria, de comercio, la importancia del billete, del cheque en esa época. Hoy en día, como ustedes sabrán, casi nadie lleva efectivo en sus manos, casi todo se paga con una tarjeta o con una aplicación en el teléfono. Y en esta época, el cheque se convirtió en un importante aspecto para la circulación de capital. El cheque ya se conocía desde la Edad Media, pero acá tomó un nuevo matiz. Hubo un éxodo campesino también hacia las principales ciudades inglesas, y esto permitió una fuerza de trabajo muy abundante y de bajo costo, hay que decirlo también. Enormes reservas de estaño, de mineral de hierro, fundamental para esta nueva industria, el hierro como la base y el estaño para fortalecerlo, y los conflictos bélicos europeos parecían distantes de la transformación industrial inglesa. Por ejemplo, todo lo que significó la Revolución Francesa a partir de 1789, que trastocó varios aspectos de la vida en el continente. Bien, hasta acá todo bien. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, en su conjunto, estas islas británicas nos permiten entender ya varios rasgos distintivos, singulares, que marcaban distancia de lo que estaba aconteciendo en el resto de Europa. Vamos a verlo en el mapa. ¿Alguien puede describir qué estamos viendo en este mapa? ¿Alguna voluntaria o voluntario? Profesor, se ve cómo se fue difundiendo la industrialización en Inglaterra. Se puede ver textiles, dice, de algodón. Sí. También estaña, cobre, cerámica y bienes de consumo, y cómo se fue expandiendo los diferentes puntos de Inglaterra. Perfecto. Por favor, fíjense en los mapas. Fíjense cómo las principales ciudades con acceso a puertos o puertos fluviales o puertos marítimos
se convirtieron también en epicentros de mayor concentración de población. Vean estos puntos negros que indican el crecimiento de la población y dónde se ubicaban los recursos. Londres, a orillas del Támesis, Liverpool, Glasgow en el norte, ya en Escocia, Manchester, Leeds, Sheffield, entre otras, y cómo estas industrias, cómo estas ciudades se convirtieron en epicentros de la industrialización y la generación de recursos. Entonces acá podemos ver espacial y visualmente la conjunción de estos factores de recursos materiales, recursos naturales, factores geográficos, la disposición, la comunicación fluvial. Hasta el día de hoy, más del 90% del comercio mundial es en los mares, por navíos. Entonces, cuando vemos todos los factores en su conjunto, podemos entender mucho mejor y comprender el proceso de industrialización. ¿Hay alguna duda, pregunta? Creo que escuché a alguien que levantó la mano. ¿Todo bien? Bien, entonces continuamos. Sí, todo bien, profe. Yo le escribí en el chat que no voy a participar, estoy más de oyente en esta clase porque estoy muy enferma y me estoy levantando, me estoy sentando. Entonces, en la próxima clase voy a participar mucho más. Eso era todo. Bueno, muchas gracias. Agradezco la honestidad. Espero que se recupere pronto. Hay que cuidar la salud. Tratamiento, medicamento. Las sopas son muy buenas. Hay que mantenerse hidratado. Así que espero que se recupere pronto. Sí, en eso estoy. Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, vamos a ver otra parte de este proceso de industrialización. Hemos visto los rasgos de Inglaterra como país que se va haciendo distinto, diferenciándose del resto de Europa. Lo vemos acá en este mapa en que vemos recursos y población, y ahora vemos esto. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un cuadro demográfico del crecimiento de la población en Inglaterra entre 1730 y 1800. Por favor, vean esto. Sigan la línea verde. Hacia 1730 se encontraba alrededor, un poco menos, de 6 millones de personas. Hacia 1800 la población había crecido a más de 9 millones, cerca de 10 millones de personas. En este periodo del proceso de industrialización tuvimos también un proceso de transformación demográfica, un crecimiento de la población que consiguientemente tributaba en una disminución de la tasa de mortalidad, un aumento de la natalidad, o mejor dicho, un mantenimiento de esta natalidad, pero que este crecimiento demográfico representó una importante fuerza de trabajo que se estaba incorporando a esta naciente industria inglesa. Lo que propiciaba, por un lado, abundante mano de obra y por otro lado, también, lastimosamente, sueldos bajos, dada la cantidad de fuerza de trabajo existente. Pero estamos viendo una conjunción de factores y que también un aspecto económico tuvo un impacto, una influencia con respecto a la población en el país. Vamos a verlo cuantitativamente para entender mejor de qué se trataba este proceso de transformación de la industria textil. Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que pueda leer este texto. Yo puedo leer, profesor. Adelante.
Población y producción. Un tejedor manual muy bueno, de 25 a 30 años de edad, podría tejer por semana 2 piezas de 9 octavos de tela de camisa de 24 yardas de longitud cada una y de una trama de 100 hilos por pulgada. En 1823, un tejedor de 15 años que atendiera 2 telares mecánicos podría tejer 7 piezas semejantes en solo una semana. En 1826, un tejedor de 15 años al frente de 2 telares mecánicos podría hilar por semana 12 piezas semejantes y algunos podrían hacer hasta 15. En 1833, un tejedor de 15 a 20 años, ayudado por una niña de 12 años al frente de 4 telares mecánicos, podría hilar en una semana 18 piezas de este tipo, y algunos increíblemente pueden llegar hasta 20. Muchas gracias. Bueno, como todos ustedes saben, cada vez que se van a comprar sábanas en las tiendas, la primera descripción es la cantidad de hilos que tiene la tela, 144, 200, 180, entre otros. Y mientras más hilos, se entiende que es una tela mucho más fina, importante, resistente, duradera, que tiende también a estar asociada a un precio mayor. Creo que a todos nos ha pasado cuando vamos a estos almacenes y tiendas por departamento. Hago mención de esto porque nos ayuda a entender este texto, y le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que pueda compartir su interpretación y lo que estamos viendo en estas líneas. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que al pasar los años, la cantidad de personas para hacer más telares y la cantidad de edad que tiene esa persona es menor. Entonces, menos fuerza se necesita para hacer más producto. Perfecto. Estamos viendo que alrededor de unos 30 años, cada vez se necesitaban menos personas calificadas, tecnificadas, especializadas para atender a las máquinas, y estas máquinas a su vez aumentaban la producción. Entonces estamos viendo una transformación de la productividad en estos años. Cada vez se podía contar con menos personas, las máquinas producían más y un excedente para comerciar. Lastimosamente también, como pueden ver en la última línea, para esta época las condiciones laborales, el trabajo infantil era algo bastante corriente, bastante regular. Algo que hoy en día simplemente nos causa sorpresa. Entonces, entendemos acá una realidad de una época que estaba en transformación, en cambio, y que estaba por tener también implicancias y expansiones en todo el globo. Entonces, ¿qué elementos o qué agentes causales propiciaron esta transformación? Entendemos que desde el punto de vista de la sociedad, del pensamiento, hubo una influencia del individualismo, del utilitarismo, filosófica y prácticamente, en la sociedad inglesa. La presencia del liberalismo económico, es decir, de la iniciativa privada y el libre mercado, también propiciaron y auspiciaron esta creación y expansión de los mercados. Y en contraste nos encontramos con los fisiócratas franceses que pensaban filosóficamente y en el pensamiento económico que el principal bien de producción era la tierra. Además de, en otro punto, los ilustrados revolucionarios o los ilustrados del siglo XVIII que pensaban que
la riqueza se podía encontrar o recurrir en otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, nos encontramos también en una dimensión del pensamiento y de la atmósfera del pensamiento económico de la época. Por otro lado, nos encontramos con los inventos que fueron el desarrollo científico gracias al empuje de los elementos de la ciencia entre lo artesanal y lo industrial. La máquina de Watts, 1776, el barco a vapor, 1813, entre otros. Con la máquina de Watts tenemos la introducción de la mecanización en la industria textil, un aumento de la producción. Con el barco a vapor tenemos una ventaja en la rapidez y estabilidad para comerciar, para el transporte de las mercaderías. Y más adelante, en el siglo XIX, también vendría el ferrocarril a vapor. Entonces, como pueden ver, estamos dentro de una transformación del mundo que se hacía cada vez más abundante en recursos manufacturados, cada vez más rápido en cuanto a las distancias, que antes podían demorar meses, se reducían en tiempo, tanto por vía marítima como por vía terrestre. En algunos casos, el tránsito de una economía con algunos rasgos feudales, según algunos autores, o basada en una agricultura primitiva o de autoconsumo, hacia una economía de mercado. Y también, consiguientemente, el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía inglesa, que había acumulado un capital y que se estaba transformando de una burguesía mercantil a una burguesía industrial. Es decir, la burguesía viene de burgos, que eran los suburbios en las ciudades de la Edad Media, y originalmente la burguesía fueron estos comerciantes que generaron una riqueza a partir de las transacciones mercantiles. Con la revolución industrial tenemos una transformación de una burguesía comercial o mercantil, es decir, que basaba su riqueza en el comercio, a una burguesía industrial que era propietaria del medio de producción, es decir, de las factorías. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o escribió algo en el chat? Voy a dejar de compartir pantalla para leerlo. Sí, muchas gracias, Claudia, por el comentario, ¿sí? Y vamos acá, ¿sí? Entonces, estimados y estimadas, tenemos acá este proceso de transformación. Vamos aquí. Hay algunos aspectos generales. El impulso de desarrollo manufacturero fue también desarticulando lo artesanal, es decir, ya no era competencia la pequeña producción local o artesanal, y produciendo a grandes cantidades bienes manufacturados. De la mano de ello hubo también un crecimiento demográfico a los centros urbanos, que, como ya mencionamos, representó una fuerza de trabajo importante, pero también, hay que decirlo, representó también la aparición de condiciones de vulnerabilidad, condiciones poco salubres, poco higiénicas en las grandes ciudades, en las cuales trabajaban prácticamente toda la familia, incluyendo mujeres embarazadas, niños, entre otros. Asimismo, el maquinismo o industrialización trajo consigo una exigente inversión de capitales y la creación de grandes redes comerciales, es decir, de monetarización. Este punto es importante porque, como se lo pueden imaginar, el invertir en una máquina a vapor e introducir esta nueva tecnología de industrialización no era algo barato o sencillo, y requirió de la inversión y la financiación
de sectores financieros. Por eso, y acá conectamos también con el aspecto social, ese capital base de fundación de estas factorías provino en muchas partes del financiamiento y de la burguesía mercantil, quien era la que poseía los recursos. Y en el aspecto social nos encontramos con una transformación importante hasta el día de hoy, la aparición de dos nuevas clases sociales. Este punto es clave porque más adelante van a ver cómo estas dos clases sociales, que cada una comienza a desarrollar sus propias aspiraciones económicas, políticas, en algunos momentos del siglo XIX se encontrarán en un mundo, en un mismo punto, y en otras estarán en partes opuestas. Las dos nuevas clases sociales a las cuales nos referimos es la burguesía industrial, es decir, los propietarios de las factorías, de las fábricas, y el proletariado o los obreros, es decir, esta fuerza de trabajo tecnificada, urbanizada, que depende de las factorías para ofrecer sus servicios, ¿sí? Distinto a los jornaleros o la fuerza de trabajo agrícola, el campesinado tradicional o la nobleza tradicional que habíamos conocido antes. Entonces, ambas clases sociales, la burguesía industrial y los obreros, se encuentran íntimamente vinculados al proceso de industrialización. Y también nos dejó esto. Esta es una imagen del nacimiento de las fábricas en Inglaterra hacia el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Nos comenzó también a transformar las ciudades en estos grandes centros urbanos con grandes chimeneas, con presencia de residuos, monóxido de carbono en el ambiente, de condiciones en las cuales todavía no había una legislación laboral o ambiental que la regulase. Entonces, como habrán visto, estamos ante una transformación que implicó distintos órdenes de la vida, tanto demográfico, político, económico, social y también urbanístico. Entonces, esta transformación que se estaba llevando a cabo hacia fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, tuvo también implicancias a comienzos del siglo XIX. Los avances industriales permitieron a Inglaterra convertirse en la primera potencia económica y, como ustedes sabrán, Inglaterra fue la primera potencia del siglo XIX, la potencia marítima, la potencia naval. El desarrollo del ferrocarril agilizó el traslado de los bienes, abarató los productos, poseía grandes flotas de barco a vapor que hicieron más rápidos los viajes interoceánicos. El siglo XIX fue el siglo británico. Pensemos también acá en Chile, en las principales inversiones del siglo XIX, ya constituida e independizada la República, en cuanto al ferrocarril, a la banca, en alguna naciente industria. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, con la influencia y presencia británica del siglo XIX, por colocar un ejemplo cercano, pero que estuvo presente en casi todos los países de América Latina. Gran Bretaña no solo importaba textiles, algodón, desde América del Norte, sino que también maquinarias, capitales, técnicos, ferrocarriles, entre otros. Es decir, todo lo que estaba generándose como tecnología, como un bien adicional. A su vez, mediante el ritmo de explotación del proletariado, se iniciaron también los primeros conflictos socioeconómicos obreros. De hecho, se tiene registro de una primera revuelta hacia 1799. Entonces vemos acá también algo inseparable de esta nueva industria, las condiciones laborales que no estaban reguladas.
Y acá hay un punto muy, muy importante, y es que fue la Iglesia Católica la primera institución internacional que elevó la voz para referir hacia hacia un nuevo espacio de entendimiento y de condena de las condiciones laborales y de la usura. Fue a través de la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891 que comenzó un proceso internacional de mayor reflexión acerca de las condiciones laborales, de la doctrina social de la Iglesia y también de la mayor atención hacia las personas involucradas en la industria, tanto propietarios como trabajadores. Entonces, tenemos un siglo de transformación y también una voz de crítica y de invitación a cambios de estas condiciones. La Rerum Novarum tiene una plena vigencia hasta el día de hoy, como uno de los documentos hitos de esta transformación. Bien, finalmente, para ir cerrando, nos encontramos entonces con una pregunta importante. ¿Cómo los ingleses veían este proceso? ¿Cómo los ingleses se veían a sí mismos en medio de esta transformación histórica? Y esto es muy importante porque nosotros, los que estamos acá presentes, sabemos el final de la película. Es decir, estudiamos historia, pero estudiamos porque conocemos también que la revolución industrial tendría una segunda fase, una transformación en la industria en Europa, en Estados Unidos. Pero la sociedad inglesa de esa época, ¿cómo se percibía? Y por eso acá les tengo una cita que me gustaría que leyéramos entre todos. Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que pudiera leerlo. ¿Sí? ¿Hay alguna persona que pueda leerlo y compartirlo para todos? Informe de la comisión formada en la Cámara ¿Se de los... escucha? ¿Sí? Mi internet está malo. ¿Me escucha? Sí, sí, la escuchamos. No se preocupe Ya, que leo ya... entonces. Ah, bueno. Vaya lo mejor. Sí, adelante, tranquilos. Hay lecturas para todos, así que más sesiones, más adelante la vamos a hacer. Agradezco el entusiasmo de que ambos quieran hacerlo. Estoy feliz, así que adelante. Sí, adelante, no se preocupen, cualquiera de los dos. Parece que está con su internet malo, Claudia. ¿Sí? Bien. Informe de la comisión formada en la Cámara de los Comunes 1806, encargada de estudiar la expansión de la industria lanera y los diferentes aspectos de la industrialización. Es universalmente conocido el rápido y milagroso desarrollo en estos últimos años de las industrias y del comercio de nuestro país, como son también conocidos los efectos de ese progreso sobre la renta y sobre la fuerza de la nación. Y si se consideran las causas inmediatas de este incremento, resultará claro que después de al favor de la providencia, deberá ser atribuido sobre todo al espíritu de empresa y a la industriosa actividad difundidos en un pueblo libre e instruido, al cual se le ha permitido ejercitar sin restricciones sus talentos en el empleo de un vasto capital, impulsando al máximo el principio de la división del trabajo, poniendo en contribución todos los recursos de la investigación científica y de la ingeniosidad mecánica. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué les llamó la atención de este texto? Hay varias cosas clave. Primero, fíjense en la primera línea el año de este texto, 1806. Es decir, estamos a escasos 25 años, una generación de esta transformación, de esta revolución industrial.
Y la Cámara de los Comunes, una institución de las más antiguas, Parlamento, trata de explicarse esto que están viviendo. Para ellos es contemporáneo, para ellos es su presente. Y, por favor, vean las palabras. Rápido y milagroso desarrollo en la industria del comercio que tiene una relación sobre la renta y la fuerza de la nación. Es decir, se entiende la correlación entre el crecimiento de la industria, las rentas, los impuestos que se cobran y también la fuerza, lo que permite a la nación invertir en una armada y en el Estado. Y más adelante refiere al favor de la providencia, es decir, de lo que está más allá, de lo superior, ¿sí? Y según este informe, según la visión o autorretrato de esta comisión británica, sugiere al espíritu de la industria y a un pueblo libre e instruido, a los recursos de la investigación científica y la ingeniosidad mecánica. Entonces, hay acá en este texto, en estas palabras, varios elementos importantes. Algunos que intentan hacer una explicación idealizada de lo que están viviendo, y en otros también que intenta ver una explicación de el soporte de esta inventiva, de investigación científica, la ingeniosidad. Obviamente esto hay que entenderlo dentro de un contexto. Parte importante de la población británica, de los obreros que trabajaban en la industria, eran analfabetos, no sabían leer y escribir, pero era importante en el pensamiento de la sociedad la presencia de la libertad de creación, de la libertad de inventar, de la libertad, de la ingeniosidad de poder resolver dificultades y problemas, porque esto podía repercutir en una industria vigorosa y una industria vigorosa en renta, crecimiento y poder. Entonces, hay un conjunto de elementos en el discurso que nos permiten también aproximarnos a entender su tiempo, a entender su generación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Voy a dejar de compartir pantalla para leer algo acá. Sí, Pablo, lo escuchamos. Sí. Hola, profe, buenas tardes. Una consulta. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, profesor. Yo pensando cuando iba leyendo sobre la idealización del fenómeno, del soporte, quería preguntarle cómo esto atraviesa la religiosidad en esta época, en este contexto que estamos hablando de este surgimiento de este imperio británico. ¿Qué sucede ahí? Sí, como saben, desde el rey Enrique VIII, la Iglesia de Inglaterra está separada de la Iglesia de Roma. Por tanto, el jefe del Estado inglés, el rey, el monarca, es también el jefe de la Iglesia anglicana. Esto en un primer momento, en el siglo XVI, tuvo una repercusión importante porque tributaban las rentas de los patrimonios a un mismo centro. Para esta época, comienzos del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, disculpen, nos encontramos con una unión en la cual, por un lado, se autopercibe un pueblo elegido, dotado por estos recursos y esta inventiva para crear y transformar, y por otro lado también se percibe este proceso de transformación como una empresa de responsabilidad en la expansión y fortalecimiento de Gran Bretaña como nación, como un imperio en expansión. Entonces hay elementos muy importantes porque hay una explicación religiosa que otorga esta dirección divina, esta providencia, pero también hay una dimensión práctica real de qué es la inventiva humana, de qué es la investigación
el ingenio lo que ha permitido complementar esto. Y esto es muy interesante. Recuerden ustedes que el siglo XIX, lo vamos a ver más adelante, va a ser el siglo del romanticismo, de que las ideas están por encima de las sociedades y las impulsan. Y es una explicación y percepción de sí misma de 1806. Importante, esto es este elemento que estamos distinguiendo acá no era en lo absoluto único o propio de los ingleses. Estaba también presente en los Estados Unidos, en esa eh, expansión hacia el oeste, en el destino manifiesto. Estaba presente también en los rusos, en esa expansión geográfica hacia Asia, Asia Central, Asia Oriental. Estaba presente también en lo que se consideraba el derecho de gobernar de algunos países y pueblos sobre otros. Entonces, lo que estamos viendo es un punto narrativo constante, comunión entre la idealización y lo práctico, presente en varias sociedades decimonónicas dentro de la influencia del romanticismo. ¿Sí? Espero haber podido responder tu pregunta, Pablo, y poder haber contribuido. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a la última parte para cerrar, ya estamos próximos a la hora. Entonces, eso nos permite entender también a la gente de la época, gente de carne y hueso, que pensaban que trataban de explicar su realidad. Ahora vamos a ver algunos de esos efectos macro de la industrialización, de la revolución industrial ya en el siglo XIX. Por un lado, dentro de los efectos colaterales estuvo la utilización de nuevas fuentes de energía que serían luego en el siglo XIX la electricidad y el petróleo, y aparece también la aleación del acero, uno de los materiales más resistentes. Un crecimiento demográfico que se reproduciría también en Europa, Estados Unidos y Japón, es decir, esa expansión demográfica británica, inglesa del siglo XVIII, la vamos a tener luego en el siglo XIX en Europa, Estados Unidos y Japón, y también los países con mayor industrialización que lograron aumentar la población urbana, las tasas de natalidad, reducir la mortalidad y mejorar hasta cierto punto las condiciones de la vida urbana. En contraposición, también aparecieron los llamados trusts, estas agrupaciones de empresas que ejercieron prácticas de monopolio, prácticas hegemónicas sobre los mercados, algunas poco éticas o de dudosa ética y legalidad, cuyos objetivos eran aumentar la ganancia y el dominio del mercado, eliminando en algunos casos deslealmente a los competidores. Entonces acá tenemos también un balance de lo que sería en el siglo XIX este proceso de expansión. Recuerden ustedes que hasta este momento no hay elementos de regulación del mercado. Y finalmente nos quedamos con esta imagen. Es una imagen icónica de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inglesa fue en una primera instancia una revolución textil. Y por eso las primeras factorías eran textiles de transformación de estos grandes telares. Y esta imagen nos retrotrae a ese tiempo. Las últimas décadas, los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Y obviamente que ese crecimiento de Inglaterra tuvo una repercusión importante. Lo vemos en este mapa. Fíjense, por favor, en todos los productos manufacturados de lujo, armas, ropa, hierro, cervezas, que salieron de Inglaterra en el siglo XVIII, comienzo del siglo XX, y todos los demás productos que demandaban. Es decir, comenzó a exportar productos manufacturados y en cambio traía productos o materias primas, azúcar, tabaco, arroz, comercio de esclavos, entre otros.
esto nos da una dimensión realmente global de esta transformación. Lo que esa transformación vivida en Inglaterra estaba también teniendo repercusiones globales. Lo vemos en esta imagen. Y finalmente, algunos otros efectos que veríamos en el siglo XIX de la Revolución Industrial fue sin lugar a dudas el surgimiento de la llamada filosofía económica del socialismo con Karl Marx y Friedrich Engels, el manifiesto comunista, es decir, esta crítica al sistema capitalista industrial con una repercusión, una influencia política, ideológica muy importante en esos últimos dos siglos, siglo XIX y siglo XX. Por otro lado, desde el punto de vista del pensamiento económico, veríamos también el nacimiento del llamado Taylorismo de la mano del estadounidense Frederick Taylor, es decir, las teorías de maximización de la producción y disminución de los costos. Ya estamos viendo acá un primer punto para pensar sistemática y conceptualmente lo que representaba la transformación de la industria y de la economía. Este principio del Taylorismo tendría grandes repercusiones ya en el entrado del siglo XX en la industria automotriz estadounidense, en Detroit, en la producción en serie del modelo T de Ford, por ejemplo. Y por supuesto también en el terreno político, el crecimiento económico implicaría también un crecimiento político y militar, que representaría también la expansión de las potencias europeas y el reparto de África y Asia en el siglo XIX, la implementación de estos nuevos escenarios. Finalmente, para este tema les recomiendo esta literatura. Es un libro de edición Brevarios, es decir, una edición bastante accesible, ligera, del Fondo de Cultura Económica, La Revolución Industrial, de Thomas Ashton, y también el libro de Rafael Cartay, La transición del feudalismo al capitalismo, que es una edición universitaria de la Universidad de los Andes de Mérida. Bien, estimados, entonces, disculpen si me extendí, pero vamos a escuchar. Jonathan, dudas, preguntas, comentarios. Sí, era más un comentario más que una duda. Adelante, Se respondió en la última diapositiva. Básicamente, yo creo, creo que actualmente esta fue la época que empezó a generar las diferencias ya sociales que marcan la actualidad, la desigualdad que hay dentro de lo que usted comentaba, esta especie de empresarios versus proletariados que somos todos nosotros. Es más, creo que incluso el tema es tan masivo y es tan grande que hasta la educación se clasificó, porque si uno piensa, los ingenieros son obreros con estudios, pero son obreros que trabajan para un empresario mayor aún, solamente que se nos califica de profesionales, pero en realidad somos obreros de la revolución industrial 250 años avanzados, básicamente. Sí, bueno, en relación a eso, las desigualdades han estado presentes en casi todas las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Pero uno de los puntos cruciales de esta revolución industrial y consiguientemente luego de la influencia del marxismo en el siglo XIX y XX fue la masificación y la amplitud de estas transformaciones. Es decir, la masificación de la lectura, del acceso a la reproducción de distintos elementos, de la influencia de estas ideas que tendrían grandes implicancias hasta el día de hoy. Y también hay que decirlo,
es un proceso de transformación y desplazamiento de las estructuras políticas que conocíamos. Si ustedes se fijan, tanto el otrora campesino y la otrora nobleza terminaron siendo totalmente desplazados por las nuevas clases sociales de la burguesía, que vamos a ver más adelante en el siglo XIX, va a buscar el poder político, y del proletarios o movimientos obreros que también van a aspirar a un poder político propio. Entonces, estamos viendo una primera transformación económica que más adelante nos llevaría también a una transformación política o de las aspiraciones políticas de estas dos nuevas clases sociales. Muchas gracias, Jonathan. Muy buen aporte, comentario. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario final? No alcanzamos a ver la revolución industrial hoy, pero la tenemos pendiente, la vamos a ver la semana próxima. Sí, no se preocupen. De toda la presentación se las voy a enviar por correo. Hoy ha habido un poco de intermitencia en una de las plataformas, entonces no se preocupen que igual la van a tener por correo electrónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una pregunta. Ahí en la unidad 1, en la primera semana, estuve revisando un libro de Ricardo Krebs. ¿Ese es como para consulta o...? Sí, son lecturas complementarias. Ah, ya. Sí, son lecturas complementarias, pero qué bueno que leíste ese libro, porque la próxima semana vamos a dialogar sobre eso. Don Ricardo Krebs fue uno de los pioneros, de los primeros historiadores chilenos que se propuso y realizó estudios de historia universal. Y en ese texto tenemos el estudio de esas transformaciones del pensamiento y transformaciones políticas de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX. En otras palabras, movimiento de la Ilustración, en el cambio del pensamiento, de la razón, de la visión del mundo, y dos, las implicancias de las transformaciones de la Revolución Industrial en el mundo contemporáneo. Así que muy, muy buena lectura. Bien, estimados, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Ha sido para mí todo un gusto, un placer. Me alegra mucho verlo. Espero que se mejore nuestra dama, que hoy estuvo un poco enfermita. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. Que estén bien. Muy buenas noches. Chao, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches.